Buenas noches, espero que estén bien. Vamos a abrir ahí la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer, perdón, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, creo que dije al revés. Vamos a leer desde el 1 al 12 en esta noche. No sé si vamos a poder abarcar todo, pero bueno, trataremos hasta donde nos dé. Dice, Pablo viene hablando ahí en realidad, ¿no? Saben que las cartas no fueron divididas ni por capítulos ni por subtítulos, sino que era una carta entera. Pablo viene destacando la fe, el amor de estos hermanos en Tesalónica y continúa ahí Pablo y dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni cubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, el cual, en cuanta santa, justa e irreprensible, nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como también sabéis de que, así como sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por ahí la lectura en esta noche. Estas semanas venía leyendo algunas noticias ahí y me hacía una pregunta. ¿Qué tengo yo de concepto, de definición, con la palabra ministerio? Y leí algunas cosas ahí, pero en el griego uruguayo de manga, ¿qué entendemos por ministerio? ¿No? Y muy simple y muy llano sería un servicio que prestamos a otro o a alguien. Ahora, yo me preguntaba a nivel de iglesia, ¿cuál es tu ministerio? Y ahí vos podés decir, bueno, yo trabajo con esto, trabajo con lo otro, hago aquello, hago lo otro, y está bien. Ahora, creo que hemos reducido el concepto de ministerio. Hemos reducido el concepto de ministerio a lo que significa iglesia nomás. Pero yo no sé si está tan bien ajustado a la palabra ministerio a solo el concepto de iglesia. La palabra ministerio a la iglesia cae justito.
porque la palabra de Dios lo dice. Ahí podemos fijarnos, por ejemplo, en Pablo hablando a los Corintios, ¿no? Que en 1 Corintios 12:1 y 14:12 dice: así también vosotros, que os anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. O sea, para ejercer el ministerio, para poder servir a otros, tenés que procurar los dones espirituales que Dios ya puso en vos en el momento que creíste. ¿Para qué? Para servir y edificar la iglesia de Cristo. En eso estamos todos de acuerdo. Ahora, yo creo que la palabra ministerio va mucho más allá de solo encajonarlo en la iglesia. Y por ejemplo, yo creo lo que dice la Biblia y creemos que la palabra ministerio también se aplica en la familia. Efesios capítulo 5, 22 al 33, no podemos empezar a leer todo eso. Pero Pablo empieza a hablar ahí y dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y más abajo, en el otro capítulo, dice: hijos, obedeced al Señor, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y aunque no parezca la palabra ministerio, aunque no aparezca la palabra servicio, yo creo que esto nos habla de servicio. Porque la Biblia a mí me dice: amá a tu esposa, pero no como a vos se te antoja, no como el mundo lo quiere, como Cristo amó a la iglesia. Y si Cristo no fue servicial con nosotros, entonces no sé qué es servicio. Y si Cristo fue servicial con nosotros, quiere decir que yo a mi esposa tengo que amarla de una manera de servicio. Y creo que en el rol que nos toca en la familia todos tenemos que servir al otro. A veces estamos muy prontos para servir en la iglesia. Somos los primeros en barrer, somos los primeros en subirnos a un púlpito. Pero si tenemos que hacer una tarea en la casa, si tenemos que ayudar a descansar al otro, no lo somos. Ahí no está el anciano de la iglesia, no. Pero entender la familia como un ministerio es crucial en la vida cristiana. Pero tampoco se reduce solo a la familia el ministerio. Creo que también la palabra ministerio se reduce también en este concepto de ministerio como en los lugares en donde tenemos influencias. En nuestro trabajo, en nuestro estudio, como empleado, como empleador, como lo que seas. Pero ese es tu lugar de ministerio también. Ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 23-24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el patrón. Sí, para el patrón de patrones, pero no, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, acá también veo, en donde te muevas, en lo que hagas, serví de la misma manera que capaz que servís en la congregación. No estoy desmereciendo la congregación, todo lo contrario, es nuestro ideal, es lo que nosotros aportamos, pero en otros lugares también tenemos que tener ese mismo impulso. Como Cristo dijo: yo he venido a este mundo no a ser servido, sino a servir. Entonces, ese concepto tenemos que tomarlo y decir: el servicio no se limita a ciertas áreas o a ciertas horas de mi día. Mi vida tiene que ser un servicio hacia otros. Y no porque me vea quién o cuál, porque mi servicio es al Señor constantemente. Ahora, Primera de Tesalonicenses, podemos dividirlos en esto que hemos leído en 6 puntos. Les repito, seguramente no vamos a poder abarcar, pero capítulo 2, versículo 1 y 2, podemos pensar en la perseverancia en el ministerio. 3 y 4 podemos ver la pureza de los motivos de Pablo en el ministerio. 5 y 6, Pablo rechaza la adulación
y el interés personal en el ministerio. 7 y 8 podemos ver el amor fraternal que tiene Pablo en el ministerio. 9 y 10 podemos pensar en el trabajo y en el esfuerzo que hay que hacer en el ministerio. Y 11 y 12 termina Pablo con una palabra de aliento a todos. Y yo pensaba mientras leía este pasaje, digo, Señor, el día que estemos delante tuyo, ¿qué vas a evaluar? Saben que algún día vamos a ser evaluados todos acá, ¿no? Delante de Dios. Y no para salvación, ya somos salvos. Tenemos entrada confiada delante del Padre. Ahora, el Señor va a evaluar nuestra vida, ¿pero en qué? En el éxito. ¿En cuánta gente se ha convertido? ¿En cuántas cosas magníficas has hecho para el Señor? Y capaz que sí, en algún aspecto. Pero yo creo que Pablo, cuando está hablando de su ministerio ahí, él no se está enfocando en los éxitos que tiene en el ministerio, en su servicio. Él se está enfocando en las características que tiene que tener un siervo de Dios. Y no son características de éxito, de impulsos, sino es algo que pasa por el corazón. Algo que solo ve Dios de vos y no lo ve más nadie. Vos y yo podemos estar parados acá y realmente, hermano, podemos hacer cualquier cosa con nuestra vida. Podemos escondérsela a cualquiera. Pero a lo que Pablo está enfatizando a los hermanos de Tesalónica por algunas dudas que tenían estos hermanos, y dice, hermano, descubro mi corazón delante de ustedes y esto es lo que yo quiero hacer. Estas son mis características en el servicio al Señor. Y ojalá Dios quiera que podamos tener esto que ha tenido Pablo. Porque si yo no entro dentro de este parámetro en el servicio, no lo estoy haciendo de la manera correcta. Pero vamos con el primero. La perseverancia en el ministerio. Dice, ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue infructuosa. Antes bien, después de haber sufrido y sido maltratados en Filipo. Pablo, cuando llega a Tesalónica, había ya sufrido unas cuantas cosas en Filipo. Lo habían lastimado, lo habían puesto en la cárcel. ¿Se acuerdan ese pasaje en Hechos cuando habla de que Pablo y Silas están cantando himnos en la cárcel? Bueno, era ahí, por anunciar el Evangelio. Entonces, él viene desde atrás, ya con una persecución constante en el ministerio. Pero cuando llega a Tesalónica, nos habla ahí el pasaje en Hechos capítulo 17, eso lo pueden leer en sus casas si quieren. Él dice que está por 3 semanas ahí y empieza a predicar en las sinagogas y bueno, la gente se empieza a convertir, pero también lo empiezan a perseguir y lo quieren echar. Y en ese momento, en una noche, lo sacan a Pablo y andate para Berea porque si no, acá vas a estar liquidado. Entonces Pablo, por eso en esos versículos, en el versículo 2, dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, dice que él llevó el Evangelio de Dios en medio de una gran oposición. Entonces, ¿cómo no pensar en la primera característica del apóstol Pablo, de un hombre que tiene una perseverancia inquebrantable? Este hombre venía siendo perseguido, llega a Filipo, empieza a Tesalónica, empieza a predicar y sigue siendo perseguido. Yo pensaba acá, y con una reflexión ponía, el grado de dificultad en el ministerio puede ser grande y continuo. Pero eso no significa que no estás haciendo lo que el Señor quiere. Porque humanamente podríamos pensar, Pablo, deja esto, andate para otro lado. Te están buscando para matar. Hay mucha oposición, no es de Dios esto. Humanamente podríamos pensar eso. Ahora, cuando vamos versículos atrás en Hechos, dice que el Espíritu Santo llevó a Pablo a Macedonia, a toda esa región. Obvio que el Señor estaba con él a pesar de los sufrimientos.
Yo ponía, Pablo nos enseña que es posible mantenerse constantes y firmes en el ministerio, haciendo el trabajo que hay que hacer de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Es posible. Por más desánimo, por más situaciones difíciles en nuestra vida, es posible mantenerse firmes, perseverantes. No soy muy fan de este teólogo, pero esto me gustó mucho que dijo, de Calvino. Dice, sabemos que la humillación y la persecución debilitan y ciertamente fractura por completo la mente del hombre. Fue por lo tanto una obra de Dios que aunque Pablo sufrió varios infortunios y humillación, parecía no haber sido afectado. Y pensando en esto que Calvino hablaba de este pasaje, yo decía, ¿se puede mantener alguien en el ministerio, ser constante, ser fiel, ser perseverante en las fuerzas humanas? Yo me lo preguntaba. Capaz que por un tiempo, capaz que por unos años, capaz que por un tiempo prolongado, pero va a haber un momento en que vas a quebrar. Porque el ministerio no se puede hacer con fuerzas humanas. No hay manera. Y Pablo resalta ahí. Cuando hemos sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Valor, confianza, esfuerzo en nuestro Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? No, con fuerzas humanas no lo podríamos lograr. Lo logramos porque sabemos en quién confiamos. Sabemos que podemos ser perseverantes en tanto y en cuanto confiemos en que el Señor nos sostiene. Y como decía Calvino, Pablo no era que estaba de vacaciones por un lugar hermoso, no. La persecución podía quebrar su mente, quebrar su ánimo, pero Dios lo mantuvo porque él confiaba en ese Dios. Proverbios 3, 5, 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Querés hacer el ministerio? ¿Querés servir al Señor? Pero no solo en la iglesia, no solo en todo lo que abarca mi vida. Hermanos, vamos a tener que confiar en Dios, porque van a haber momentos difíciles que realmente nos van a quebrar. Y lo único que vamos a tener para agarrarnos es Dios, nada más. Entonces, lo primero que nos enseña Pablo es la perseverancia es consecuencia de una vida que confía en Dios. Si no, no hay manera. Número 2, encontramos en el versículo 3 y 4. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Ojalá todos pudiéramos decir esto acá. Que todos podamos decir esto que dice el apóstol Pablo. Saben que en el contexto en que Pablo está hablando, saben que habían también, vamos a decirlo así, evangelistas y misioneros de otros tipos de religiones. Pero estos otros tipos de religiones querían aprovecharse de esta gente para poder sustraerle dinero, para poder tomar ventaja, para poder gloriarse ellos. Entonces, cuando Pablo está hablando, porque nuestra exhortación, lo que nosotros estamos diciendo, no procede de un error, no se basa en un error, no se basa en impurezas, no se basa en engañarlos a ustedes. Somos genuinos. Este mensaje que tenemos es verdadero. No es para sustraerle cosas a ustedes. Y después sigue y dice, sino que según fuimos aprobados por Dios. Pablo está diciendo, este mensaje que tengo lo puedo dar porque delante de Dios yo soy aprobado. Gálatas 1:10 dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres,
no sería siervo de Cristo. Y segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este debe ser una búsqueda en cada uno de nosotros. Sí que Dios nos acepta porque hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Eso es verdad. Pero diariamente en nuestra vida debemos de buscar a Dios si realmente somos aprobados por Él. Como yo decía, podemos hacer una cantidad de cosas. Podemos mostrar una vida de integridad, de piedad. El problema es si el Dios que me ve dice que soy aprobado. Porque ahí más adelante, después dice, el versículo 4, para que no confiesen, para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Pablo dice que confía en Dios porque lo sustenta para permanecer. Acá Pablo dice, hermanos, el que me examina mi corazón es Dios y sabe que no miento. Ten en cuenta esto. Podemos llegar a vivir una vida bastante desordenada y poder estar en el ministerio. Sí, lo puedes hacer. Puedes engañar a todo el mundo. Pero hay una cosa. Hay un Dios que lo ve todo. Hay un Dios que ve el corazón de cada uno de nosotros. Y eso tiene que traer confianza a nuestra vida, pero temor a la vez también. Porque este lugar, y no hablo de este lugar específico, hablo de que cuando uno está sirviendo a Dios, y ahora lo hablo en el ámbito de la iglesia, está haciendo uso del sacerdocio. Y si vas al Antiguo Testamento y empezás a ver lo que es el sacerdocio, ahí empezás a temblar. No puede haber mancha en esas personas. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, de no tomar a Dios a la ligera. No es que sirvo porque sirvo. No es porque lo hago por costumbre, no. Sirvo, pero siempre sabiendo que hay alguien que me está mirando y que lo ve todo, a pesar que la gente a mi alrededor no sepa nada de mí. Por eso esto nos apela a una vida de integridad, de sinceridad. Y si vos no estás viviendo una vida de esa, como Dios la está viviendo, no estoy diciendo que te vayas y no hagas más nada. No, no. Arrepentite y empezá a caminar como Dios quiere que camine. ¿Cómo está nuestra integridad y nuestra pureza? Podríamos abrir, como hablamos con los adolescentes, ¿puedo abrir tu celular? Podría ver si puedo estar continuamente contigo todo el día y ver que sos alguien íntegro de verdad, tanto acá como en tu casa, como en tu trabajo. Y capaz que es un poco duro, pero esto a mí me ha pegado. Porque, hermano, yo le voy a poner un ejemplo. Yo acá puedo ser muy cristiano con ustedes. Pero saben, con mucho respeto le digo, no me interesa tanto ser muy cristiano con ustedes, aunque la Biblia dice que tengo que ser ejemplo con los creyentes. Me interesa que los que están en mi trabajo, que por lo menos tengan un buen testimonio de mí. Que por lo menos no digan, este Dios del Coco es cualquier cosa, mira lo que es el Coco. Me da temor escuchar eso de un compañero de trabajo acerca de mí. Que ustedes me digan que, qué bien, está buenazo, sí, me alegro. Pero mi desafío no está acá, mi desafío está allá. Mi desafío está en mi hogar. De que mi familia, de que el día de mañana mi hijo diga, el papá que está ahí con los adolescentes es el mismo papá que está acá conmigo. Apelamos a la integridad. ¿Cómo está tu integridad, tu santidad? Porque esto es lo que está diciendo Pablo. Yo estoy delante de Dios y Dios me examina y sabe que no miento. ¿Podemos decir todo eso nosotros? No va el tiempo y son unos cuantos. Vamos a saltearnos algunos. Vamos a algo un poquito más liviano.
Versículos 7 y 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. El ministerio no se hace como una carga obligatoria. Pablo está diciendo ahí, mirá una mamá con su hijo. Mirá el amor, la fragilidad, todo ese cuidado que le da. Es lo que yo he hecho con ustedes, le dice a los de Tesalonicenses. ¿Pero por qué? Por el gran amor que les tengo. Entonces, el ministerio, tu servicio, se tiene que hacer en el amor del Señor. No cabe otra. Y yo esto no lo estoy hablando de lo exterior, estoy hablando de lo interior, de lo que debe pasar en nuestro corazón. ¿Realmente amamos a Dios desde lo profundo de nuestro corazón? ¿Por eso hacemos lo que hacemos? ¿O han sido cargas que no hemos impuesto nosotros mismos porque tenemos que entrar dentro de un esquema, dentro de una liturgia? Yo hago todo lo que hago porque amo a Dios, porque entiendo que Dios es lo máximo para mi vida y quiero servirle. Pablo está diciendo, nosotros hemos dado todo, hemos dado el Evangelio y quisiéramos dar nuestra propia vida por ustedes porque los amamos. Y una persona que ama de verdad da su vida, como Cristo dio su vida. Entonces, yo pensaba para mí mismo, hermano, si yo no estoy dispuesto a sacrificar algo, no amo. Porque la base del sacrificio es el amor. Entonces, como Pablo nos dice, esta ternura, este amor en el ministerio, tenemos que tenerla cada uno de nosotros. Pero no para la tribuna, delante de Dios. Como dice 1 Corintios 13, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es muy alta la vara que pone Dios en su palabra. Debemos de aspirar a eso. Cuarta característica, la característica del amor. Ya son 9 y 5 y la última, vamos al 6, nos salteamos alguna. 11 y 12. Dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Vieron que Pablo usa la imagen de la madre, como haya madre que cuida, que ama, que protege, pero después usa la imagen del Padre, aquel que exhorta y consuela. Y hago un paréntesis ahí. Cada uno en nuestra familia, el rol que tengamos, madre, padre, ese es el rol. Ahora tengo ese desafío que aquel ya está medio avispado. Y tengo que sentarlo todos los días y me encanta, disfruto retarlo. Es como algo raro, ¿no? Pero es como pero muchas veces tengo que ir a consolarlo ahora. Tengo que ir a explicarle por qué lo reté. Es como toda esa parte más pesada de la enseñanza. Porque retarlo, sí, si te mal esto, y aunque parece que no entiende, entiende. Pero ahí Pablo como trabaja de esos dos lugares, los amamos y los hemos cuidado, pero cuando tenemos que decirle las cosas y cuando tenemos que consolarlo, lo hemos dicho. Necesitamos ser personas en el ministerio que dan exhortación y aliento a otros. Que quieren, como dice el pasaje, y os encargamos que anduvieseis como digno de Dios. El deseo de Pablo era que esta gente anduviera
como personas que son dignas del Evangelio, dignas del Señor. Por eso todo ese aliento, toda esa exhortación que le habrá dado. Entonces cuando miramos a un prójimo nuestro, alguien en la iglesia, un adolescente, un joven en la congregación, ¿cuál es nuestro deseo? El deseo es que se acerque más a Dios, que conozca más a Dios, que viva como Dios quiere que viva. La exhortación no es para entregar palos nomás. La exhortación nos tiene que llevar para que corregir y para consolar. Y ahí es cuando estamos haciendo esta característica, exhortación y aliento. En conclusión, hermanos, podemos hacer el ministerio, permítanme esta palabra, como quieran, como queramos. Pero lo que Dios nos está pidiendo son las características que Pablo nos plantea acá. Características de permanecer. Características de no bajar los brazos. De amar. De sacar ese orgullo. Es muy fácil hacerlo de una manera carnal, pero no va a permanecer eso. Y tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que tener cuidado con creer que estamos engañando a todos los demás, porque a Dios no se le engaña. Y como Pablo nos plantea acá, por último, dice que Pablo confió en Dios para permanecer, pero también dice, Dios es el que me examina a mí. Pero dice también, Dios es mi testigo. Y de Dios es el Evangelio. Entonces, el ministerio es una bendición. Vivir de una manera genuina es una bendición. Pero tener en cuenta, hermanos, que esto que estamos viviendo es todo del Señor y permanece en el Señor y el Señor nos sustenta, no porque somos superhombres. Así que oramos y dejamos este tiempo. Padre, queremos darte gracias porque tu desafío muchas veces es claro y en esta hora queremos pensar de que somos personas débiles, que nos cuesta, que a veces perdemos la mirada en ti, pero sabemos que queremos hacerlo con la mejor intención de querer servirte. Y que a veces limitamos este concepto de servicio en la iglesia, pero somos personas que están como constantemente en el día a día sirviendo a los demás. Pero te pedimos que nos ayudes a tener estas características que tuvo el apóstol Pablo. Que a pesar que lo cuestionaban, a pesar que él sufría, a pesar que muchas veces estuvo cerca de la muerte y que lo terminaron matando, él se mantenía íntegro. Porque sabía que había un Dios que lo estaba mirando. Sabía que había un Dios que era testigo. Y sabía que había un Dios que podía confiar en él. Y en eso queremos apoyarnos. No queremos apoyarnos en nuestras virtudes, en nuestras fuerzas, porque son en vano. Queremos apoyarnos en las virtudes de Cristo, que es el que nos ayudará a permanecer. Queremos dejar este tiempo en tus manos. Bendice a nuestras familias. Bendice nuestros lugares donde nos movemos. Bendice la iglesia. Para que realmente podamos ser esa sal y esa luz delante de todos los hombres y que todos puedan glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.